Padre, gracias te doy por esta mañana, gracias por mis hermanos que se esfuerzan en venir, gracias Señor porque yo sé que tú Señor hablas a nuestro corazón, aún Señor los que no han podido venir hoy físicamente Señor, pero yo sé que tu Espíritu Santo hablará a sus corazones Señor cuando escuchen esta grabación. Padre, nos ponemos en tus manos y queremos Señor recibir de ti, recibir de tu palabra, recibir este entendimiento, aún la revelación que tú quieras traer a nuestro corazón. Seas tú, Señor, en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo creo que esta es una de las clases más importantes de todas. ¿Por qué? Porque, y ahorita lo vamos a ver, vamos a hablar hoy de adoradores en espíritu y en verdad. Y hasta cuando iba a poner el título, iba a poner adoración en espíritu y en verdad, pero lo cambié porque no es tanto que el Señor busque la adoración, sino busca a los adoradores. Porque la adoración ya la tiene Él en el cielo. Él ya está sentado en su trono y continuamente está recibiendo esa adoración. Y justamente la próxima semana vamos a ver por qué le alabamos. Esa gran pregunta teológica, ¿por qué le alabamos? ¿No? La vamos a ver la próxima semana. Pero el Señor está más enfocado en buscar a los adoradores. Y dice aquí Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Pero viene la hora y ya llegó. Subrayen esa frase, ya llegó. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran lo adoren en espíritu y en verdad. Hay por lo menos 3 elementos que vamos a estar revisando el día de hoy. El Señor busca verdaderos adoradores. ¿Qué es un adorador? Si tú vas al diccionario, pues es alguien que rinde culto. Cuando rindes culto, pues es porque vas a buscar, vas a adorar, vas a servir a un Dios, a una deidad, a una persona, a un ser supremo. Digo, me estoy yendo por la definición general, ¿no? Pero eso es básicamente un adorador si tú lo buscas en un diccionario, alguien que rinde culto. Curiosamente, fíjense cómo en el inglés, cuando Moisés le decía al faraón, queremos ir al desierto, ¿no? Camino de 3 días. Y curiosamente, en unas versiones en inglés dice to worship y en español dice para servir. Entonces, de ahí vayan captando, ¿no? Vayan captando un poquito cómo el Señor equipara en su palabra esa parte de adoración con el servicio, ¿sí? Ahora, cuando el Señor fue tentado y estaba en el desierto, una de las respuestas fue, al Señor tu Dios adorarás, ¿verdad? A ver si alguien puede encontrar la referencia en el Antiguo Testamento, de dónde tomó el Señor esas palabras. Estoy casi seguro que es Deuteronomio 10, verso 16. A ver si alguien lo puede encontrar. Usando las referencias cruzadas. Deuteronomio 6:13. Ok. ¿Qué dice? Deuteronomio 6:13. ¿Qué dice? Que la voz fuerte. Por lo tanto, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Ajá. Tienen que hacer algún juramento
Ok. Alguien que me la Reina Valera, porfa. Ajá. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. Vean cómo están esas tres palabras presentes. Ujú. El temor a Dios, la adoración que aparece en el Nuevo Testamento y el servicio. Ajá. Y el servicio. Y ahorita más adelante vamos a ver por qué. Ujú. Pero algo que sí definitivamente me llamó mucho la atención cuando lo estudié las primeras veces es cómo pone a la misma altura la adoración con el temor a Dios. Ajá. ¿Y qué pasa? O sea, no es que el Señor se haya equivocado, no es que Jesús se haya sacado de la manga mal el versículo, no. Miren, también los rabinos, los maestros de la ley, tenían la capacidad, tenían la facultad de parafrasear o tenían esa facultad también de explicar mejor o en términos más, más familiares los versículos, ¿no?, de la palabra. Uh-huh. Entonces el Señor, yo estoy seguro que hasta para nosotros lo dejó escrito. A ver, quiero que entiendan que el temor también tiene que ver con la adoración. Ese sumo respeto tiene que ver con la adoración. Y al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Uh-huh. Entonces, este para mí también es uno de los mayores ejemplos que define e ilustra la adoración, un adorador, vaya. Josué capítulo 5, versos 13 y 14. Uh-huh. Y dice: Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se acercó y preguntó: ¿es usted de los nuestros o del enemigo? Ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró, que es una actitud, una manifestación corporal de la adoración. Josué se postró en tierra y preguntó: ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? Y esto, como les digo, es una ilustración muy buena de lo que es la verdadera adoración. ¿Por qué? Porque, bueno, de entrada sabemos que quien se le presentó a Josué fue Jesús, ¿sí? Si hubiera sido un ángel, hubiera pasado lo que a Juan en el Apocalipsis, ¿no? Juan le gana la emoción y se postra frente al ángel. ¿Y qué le dice el ángel? No, párate rápido, porque me vaya a consumir fuego del altar, ¿no? Párate rápido, porque yo soy consiervo tuyo. Pero en este caso, si hubiera sido un ángel común, pues le hubiera dicho prácticamente lo mismo, ¿no? Y dice: no, espérate, no te postres, ¿no? Solo ante el Señor, ¿no? Pero aquí no. Entonces entendemos que es la persona de Jesucristo manifestándose a Josué. Y se presenta como ese Señor de los ejércitos, ese príncipe de los ejércitos. Ajá. Entonces Josué se postra en adoración. Esa actitud de rendición. Recuerden que también una de las definiciones de adoración es rendición. Cuando tú te rindes, te entregas totalmente. Me estaba recordando en la mañana cómo cuando un oficial sospecha de ti, así mal plan, y te detiene y te dice: a ver, manos arriba donde yo las pueda ver y póngase de rodillas, ¿no? Eso es un acto de rendición, ¿no? Pues de que te estás rindiendo ante la autoridad, ¿no?, que te lo está pidiendo, ¿no? Estás rindiendo tu voluntad.
Y estás dando a entender, ok, lo que usted diga y mande. Ajá. ¿Qué hacemos nosotros cuando expresamos adoración? Levantamos las manos. Es un símbolo de rendición. ¿Qué más podemos hacer? Hincarnos o inclinarnos. Ajá. ¿Sí? Inclinarnos o arrodillarnos. Ajá. Eso es otra manifestación corporal de la adoración. Pero lo que viene al final es para mí la esencia de la adoración. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? En esta versión dice, ¿qué órdenes trae usted, mi Señor, para este siervo suyo? Jesús nos dio claro ejemplo de que Él vino a servir y no a ser servido, ¿verdad? Su vida fue una vida de servicio. No de, ay, espérense, yo aquí soy el rey, yo vine a mandar, yo vine a ponerlos en orden a ustedes. Bueno, sí, nos vino a poner en orden, pero no con esa actitud, que bien pudiera haber asumido, pero no, Él tomó forma de siervo. Y vino a servir al Señor tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. Siempre va a haber esa línea muy estrecha entre la adoración y el servicio. ¿Por qué? Porque incluso miren aquí en lo que les estoy señalando, Josué le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo te sirvo? ¿En qué te soy útil? Ajá. Y ayer yo lo puse a prueba. Ayer tuve mi taller en la tarde. Y dije, Señor, cada día es una oportunidad de poder servirte. Cada día es una oportunidad de poder transformar la vida de una persona, de poder acercar a una persona a ti. Cada día puede ser una oportunidad de iluminar el día de una persona con tu presencia. Y miren, a grandes rasgos, salimos de un restaurante, pues llevé a comer a mi mamá. Y en eso vi a una muchacha muy triste, con un rostro, un semblante muy triste. Y sí pesó en mi corazón, porque dije, bueno, mientras nosotros estábamos celebrando, festejando, pues hay gente que pues no tuvo la oportunidad, ¿no? De estar con sus hijos o de que sus hijos le pudieran festejar, ¿no? Y esta señora pues estaba trapeando, era ahí de la plaza, estaba limpiando, pero su rostro, su semblante reflejaba tristeza. Y sentí en mi corazón darle un detalle, ¿no? Pero bueno, para que la mujer no se sintiera incómoda, le pedí a una de mis hijas que se acercara, ¿no? Y le digo, mira, le preguntas si es mamá. Si te dice que sí, le das este billetito y le dices que se compre lo que quiera. Ajá. ¿Y qué pasa si me dice que no es mamá? Le digo, bueno, pues ya no pasa nada. Pues no pasa nada, ¿no? Pero resulta que sí, la respuesta fue inmediata, sí soy mamá. Ajá. Y pues ya, bueno, esta mujer abrió su corazón y dijo, estoy triste porque extraño a mi mamá. Seguramente esa muchacha estaba viendo cómo muchas mamás estaban siendo festejadas el día de ayer. Seguramente podía ver en los pasillos muchas mamás llevando un regalito, llevando un ramo de flores. Y no sé si su mamá había fallecido recientemente o si estaba recordándola en ese momento, no sé, pero el caso es que ella estaba triste. ¿Por qué? Porque extrañaba a su mamá. ¿No? Pero ella cuando tomó el billete, pues yo estaba viendo de lejos, alcancé a escuchar, ¿y esto es verdad? ¿No es una broma? Y dice mi hija, sí, es verdad.
pero tú no me conoces, yo soy una total desconocida. Mi hija le responde, pero Dios sí te conoce. Y así como yo te sorprendí el día de hoy, el Señor te puede sorprender en cualquier momento. Entonces no dejes de creer. Y como en un instante, si tú eres sensible a la voz de Dios, puedes cambiar por lo menos ese día de esa persona. No tardó ni 15 minutos que nos arrancamos de la plaza y ya íbamos rumbo a casa. Cuando en eso vimos que habían atropellado a una persona. Y pasé y como que sentí esa carga, tengo que ayudar. Algo tengo que hacer, porque no me puedo seguir nada más así. Ya me regresé, me estacioné. Y pues sí, la gente estaba, no sabían qué hacer, estaban nada más alrededor. La señora que lo había atropellado a la persona, pues estaba ahí en shock, muy asustada. Ajá. Y pues había sangre corriendo. Uh-huh. Y me acerqué a la persona y ya empecé a preguntarle, ¿cómo te llamas? Enrique. Uh-huh. Y como se quejaba, yo no sabía qué tenía, ¿no? Eso sí se ve que se golpeó el rostro. O sea, el rostro fue lo que recibió el impacto, ¿no? del carro. Yo les puedo asegurar que traía fracturas en su cabeza, en su cara. Y yo dije, como que se iba, y dije, no se me vaya a ir esta persona sin confesar a Jesús como su Salvador. Entonces ahí tienes que estar, pero listo para actuar, listo para soltar el mensaje de salvación en 1 minuto, si es posible, porque no tienes mucho tiempo ahí. ¿Qué pasaría, Eli, si tuviera un sangrado interno? Pues en cuestión de, puede ser hasta en 1 minuto se va, ¿no? Dependiendo del tamaño de la hemorragia, pero pues dije, bueno, pues lo primero, ¿no? Y yo creo que era cristiano, porque me dijo, no, yo sí creo en Jesús, y yo sirvo a Jesús. Así me empezó a decir. Y ya de repente cerraba sus ojitos y nada más decía, me quiero ir a casa. Y yo, no, espérate, Enrique, espérate, vas a estar bien, déjame orar para que sanes. ¿Están de acuerdo que yo no tenía un estetoscopio, yo no tenía nada ahí en ese momento, pero sí tenía armas poderosas en Dios? ¿Saben qué tenemos? Al Espíritu Santo. ¿Y saben qué nos mandó a hacer el Espíritu Santo? Lucas 9, verso 1. Nos mandó a echar fuera a los demonios, a sanar a los enfermos y a predicar el Evangelio. Y eso yo creo que pasó en ese momento, porque al principio cuando le pregunté, ¿crees en Jesucristo? No puedo. Y dije, en ese momento, yo dije, algo está queriendo arrebatar la vida de este hombre. Y luego Lucas 9:1, a ver, demonio, no tienes parte ni suerte en esta vida. Y vamos a orar por sanidad. Le dije, Enrique, vas a estar bien. ¿Crees que el Señor te puede sanar? Y empezó él ya como que a reaccionar y a repasar el Salmo 23. Ay, dije, yo creo que sí. Yo creo que sí es de los nuestros. Y ya cuando hicimos la oración y ya se quedó más tranquilo, le digo, voy a esperar contigo que llegue la ambulancia.
y aquí voy a estar. Y Ana me agarró del brazo fuerte y me dijo, gracias, pastor. Ok, aquí estoy. Como les digo, ayer fue mi taller. Y esto te puede pasar en el súper, esto te puede pasar en cualquier lado. Y justo le pasó al Señor cuando iba pasando por Samaria. En ese capítulo 4, él iba pasando por Samaria, un lugar que no frecuentaban los judíos, un lugar donde pues había rivalidad, ¿no? O sea, no era lógico que ellos tuvieran que pasar por ahí, ni siquiera pararse por el pozo. Y a partir de un acto tan sencillo como, dame de beber porque tengo sed. Y la mujer se queda, ¿yo, samaritana? ¿Tú, judío? Que te dé de beber. A partir de ahí los hechos que se empiezan a desatar y se empieza a mover algo en el mundo espiritual. Se empieza a mover algo en el mundo profético, es más, porque el Señor le profetizó. A ver, trae a tu marido. Y aquello que empezó como una cosa así, que pudiera decir uno tan cotidiana, se convirtió en una gran campaña evangelística. Porque el Señor iba de paso, pero se tuvo que quedar ahí más días. Porque se juntaron de ese pueblito y de pueblitos aledaños para escuchar. Porque habían encontrado al Mesías. Eso fue un acto de adoración. Porque Jesús fue sensible a la voz del Señor e hizo la voluntad del Padre ahí en ese lugar. Y a lo mejor a ti te podría parecer algo insignificante, algo que, ay Señor, pero pues ¿cómo aquí en el metro? ¿Vas a obedecer, sí o no? Porque la actitud del adorador debe ser la de Josué, ¿no? Ahora, sigamos hablando de esto. El Señor está buscando verdaderos adoradores. Porque como decíamos hace algunas clases, abunda la piratería. Y vaya que hay piratería de todo, ¿eh? La otra vez una señora le llevó a Claudia unos clones de bolsas de Louis Vuitton. ¿Cuánto cuesta una bolsa de esas, de a de veras? ¿De a de veras? Como 30 mil, yo creo que más, ¿no? 80,000. Depende de la marca, pero... Una Louis Vuitton debe andar como en $2,000, $3,000, ¿no? Sí. A ver, cotiza el modelo más charrito. Oye, no me llevó uno de los charritos. No, se veían increíbles las bolsas, la verdad. O sea, pero pues, 48,000, la más vara. ¿Tenían certificado? Y segunda mano. Hasta el certificado era clonado. Al QR Hasta el aparecía. certificado de clonado. Y esta señora las vendía en 7,000, 8,000. Sí, más o menos. ¿Sí? 7,000, 8,000. 12,000. Comparado con los 40 y qué? Con 48,000 de La segunda más mano. barata. 48,000 la más barata. Unas bien pesadas. Bueno, el caso es que hay cosas pirata que de veras, o sea, de veras se parecen al original. Y yo creo que se puede llegar hasta a burlar a un experto conocedor hoy en día. Y hay muchas cosas que parecen verdaderas, pero en realidad son falsas. Y el Señor habla de eso. A ver, a mí no me van a burlar. Yo por eso estoy buscando verdaderos adoradores. Gente que genuinamente, honestamente, sinceramente me quiera servir. Porque incluso la palabra denuncia que hay aquellos que quieren, que sirven, pero para fama propia, para recibir gloria a ellos. Están aquellos que al final de los tiempos van a decir, pero Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Yo no los conozco.
Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Verdad que? Y luego también el trigo y la cizaña crecen juntos, ¿eh? ¿Y la cizaña qué creen? Se parece mucho a la espiga de trigo, se parece mucho. ¿Y qué dijeron los ángeles en ese momento? Señor, ¿quieres que arranquemos la espiga? Dice, no, porque puede que en el acto de arrancar la cizaña, puede que arranquen también el trigo bueno. Entonces, no, déjenlos crecer juntos. Y al final de los tiempos veremos quién es verdadero y quién es falso. Entonces, aquí en la congregación puede haber hermanos cizaña con cara de espirituales que levantan las manos, que se saben bien las frases domingueras, que se saben bien los cantos, actúan como verdaderos cristianos, como verdaderos discípulos de Jesús, pero ¿qué creen? Son piratowers. Y esto es algo que quiero recalcar, el Señor busca verdaderos adoradores. No copias baratas, no simuladores, no falsificadores, no imitadores. Ajá. Porque eso también puedes aprender muy fácil. Adorar. Ves el ejemplo de alguien que sí. Y hasta puedes rodar una lagrimita. Sin ningún problema. Pero al Señor no lo puedes burlar. El Señor está buscando adoradores, verdaderos adoradores en espíritu. Vamos a ver un poco acerca de este aspecto. En espíritu, ¿qué quiere decir? En la dimensión del Espíritu Santo. Ajá. 1 Corintios 3, versos 1 al 3, dice, hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas, divisiones y toda la lista que dice, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, versos 21 y 22, hechicerías, lujurias, contiendas, griterías, maledicencias, celos, toda esa gran lista, mientras haya todo eso en ustedes, ustedes son carnales, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Por eso es que es bien necesario meterse en la dimensión del Espíritu y ser guiados por el Espíritu. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 14? Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces tenemos que entrar necesariamente en esa dimensión del Espíritu. Y vaya que Romanos capítulo 8 habla mucho acerca de la vida en el Espíritu y describe en toda la primera parte cómo hay ese encontronazo entre la vida carnal con la vida espiritual, esa lucha. Y sí, yo coincido con lo que dijo la otra vez el pastor Gilberto el domingo. Dice que uno de los peores enemigos no es el enemigo en sí. A veces el peor enemigo eres tú mismo. Que tú solito te metes el pie, tú solito caes en tentación, tú solito te enredas en alguna adicción. Entonces está esa lucha continua entre la carne y el espíritu. Pero nosotros que hemos sido llamados por el Señor, tenemos que entrar necesariamente en esa vida espiritual, en esa dimensión del espíritu. ¿Qué pasa si yo en este momento zafo este cable? Se desconecta. Y Kefir, no lo intentes. Pues sí, así debería ser con ustedes, que ni siquiera lo intenten. No intenten desenchufarse del espíritu, porque dejan de funcionar.
Y solo conectado a la presencia de Dios, solo conectado al Espíritu de Dios, es que nosotros verdaderamente vamos a poder rendir esa adoración en espíritu. Porque tales adoradores busca el Señor. Busca adoradores espirituales, no adoradores carnales, porque el adorador carnal pues todavía está satisfaciendo la carne. Todavía está enredado en esos asuntos de la carne y del mundo y todo eso. No, y el Señor está buscando gente espiritual. Y hace poco les conté, fui a un concierto y en el concierto me ganó la emoción. Lloré, pero al final me di cuenta que yo andaba en un nivel emocional, o sea, ni siquiera espiritual. En un nivel emocional me quedé, porque los acordes estaban re bonitos, porque todo el ambiente, todos cantando en el Auditorio Nacional, pues bonito, ¿no? Y la canción, pues bonita también. Y dije, ay, Señor, ¿no? Y pues sí, rodaron las lagrimitas, y sí, yo con las manos alzadas, pero al final me di cuenta que yo estaba en un nivel emocional. No pasé de ahí. Ajá, me ganó la emoción. Hay que entrar verdaderamente a ese nivel espiritual. Y dicen aquí 3 versículos de Romanos 8. Dice el versículo 1, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos que caminar y aprender a caminar conforme al Espíritu. Y es impresionante cuando tú empiezas a leer y a escudriñar y a detenerte a ver lo que pasaba con los discípulos en el libro de los Hechos. ¡Wow! El Espíritu Santo les decía, tienes que ir a tal lado. El Espíritu Santo, vas a tal lado con tal persona y te vas a encontrar con una persona que está así, 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 hasta con lujo de detalle. Aunque también había veces que el Espíritu Santo les decía, no vas a ir, ¿verdad? Hay veces que el Espíritu Santo te dice no. Pero muchas veces el Espíritu Santo te va a dar hasta santo y seña de qué tienes que hacer. Recuerdo una vez, fui por un par de pianos de aquí de la iglesia a Laredo y me acompañó un chico que estaba aquí en la alabanza, Raúl Villavicencio. Y ya me acompañó, fuimos a Laredo y estábamos ya del lado de Estados Unidos. Y le digo, ¿sabes dónde está la casa de música? Me dice, no. Digo, vamos a poner a prueba al Espíritu Santo y que nos guíe para llegar a la casa de música. Y me dice Raúl, bueno. Y no te miento, si eres sensible a la voz del Espíritu Santo, llegamos en 2 movimientos. De ahí de donde estábamos, el Espíritu nos dice, giren a la derecha. Y luego el Espíritu Santo nos dijo, giren a la izquierda. Llegamos. Versículo 6. Porque el ocuparte de la carne es muerte, pero el ocuparte del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios. Date cuenta, si estás en pecado, si estás en la carne, no vas a poder rendir adoración en el Espíritu. Tu canto, lo que quieras, si te paras de cabeza, lo que estés haciendo, no va a pasar de la azotea. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Verso, ¿qué es? 15. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción con el cual clamamos, Abba, Padre. Hemos recibido ese espíritu que nos conecta al Padre, que nos
regresa al Padre, que nos reconcilia con el Padre y nos permite llegar ante su presencia. Ahora, ¿qué pasa cuando andas en el Espíritu? Pasan cosas poderosas. Poderosas. Yo me quedé sorprendido con lo que pasó ayer, porque apenas fue una muestrecita del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer a través de ti. ¿Qué dice su palabra? Dice en 1 Corintios 4:20, el reino de Dios, porque el reino de Dios no es cuestión de bla, 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 sino de poder. En una ocasión nos mandaron aquí en una dinámica a salir a predicar. Y ya pues me armé de valor porque no, les confieso, no soy de los que, ay sí, mándenme a la calle y ahorita, ¿no? El primero que me encuentre. No, pues, me cuesta trabajo, lo confieso. Ese día me armé de valor, vayan, fuimos. Y le compartí a una chica que estaba allá abajo por donde está el supercito. Y ya cuando terminé, según yo me eché un mini speech así bien power, ¿no? Bien poderoso. Y cuando termino, se para la chica y me dice, casi me convences, pero no. Y se dio la media vuelta y se fue. Y en eso me di cuenta que lo había hecho en mis fuerzas y no en el poder del Espíritu Santo. Me apoyé en mi propia prudencia, como dice la palabra, creyendo que tengo buen speech, buen rollo, que sé conectar versículos. Me apoyé en mí mismo y fracasé. Pero cuando tú operas en el poder del Espíritu Santo, eso es otro tema. Pasan cosas increíbles. Y dice Hechos capítulo 1, verso 8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán ¿qué? Poder. Y es ese poder no para, como los Marvels, ¿no? No para ser así, no. ¿Poder para qué? Poder para echar fuera a los demonios. Poder para sanar a los enfermos. Poder para predicar la palabra. Poder para echar a andar los dones espirituales. Jesús se movía en los dones espirituales. ¡Wow! ¿Y qué cosa? Hasta los fariseos se quedan, ¡wow! ¿Con qué autoridad, no? Habla. ¿Con qué autoridad sana a los enfermos? Entonces recibirán poder y aparte me serán testigos. Y mucho de lo que hemos estado hablando acerca de la alabanza es que tiene que ver con confesar. Y un testigo, ¿qué hace? Un testigo confiesa de lo que ha visto, de lo que ha vivido, de lo que ha experimentado. Y si tú no has experimentado a Dios en tu vida, pues con la pena, déjate digo, no vas a poder ser un buen testigo de Dios. Pero en la medida que tú te sometes a Dios, y así como lo dijo Josué, Señor, aquí tú mandas. Y dime qué quieres que haga. Y dime a dónde quieres que vaya. Cuando tú te sometes a eso, entonces sí tus ojos van a ver. Entonces sí tus oídos van a escuchar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vas a poder confesar de lo que has visto y has oído. Vas a poder ser testigo de Él. Hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra. Y me encantó ahí la ilustración, porque un trueno tiene una fuerza, wow, increíble. ¿No? Y así puede ser el poder de Dios que se manifieste en tu vida. Y fíjense cómo la misma palabra de Dios nos dice que el Espíritu nos lleva a toda verdad.
Ajá. Dice Juan capítulo 16, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ese Espíritu en el que no hay mentira, no hay engaño, Él los guiará a toda verdad. Ahora aquí empezamos a conocer, a conectar adoradores en espíritu y verdad. El Espíritu nos va a llevar a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber todas las cosas que habrán de venir. Hay un testimonio que seguramente ya han escuchado. Pero en una escuela, en un instituto bíblico, pues estaban entrenando a los chicos para escuchar la voz del Señor y para poner en práctica lo que el Señor les dijera que hicieran, ¿no? Entonces los metieron al oratorio, y les dijo el profesor, no van a salir del oratorio hasta que tengan claro lo que tienen que hacer en este día. Y bueno, ya uno a uno fueron saliendo, y quedó una muchacha al final y dice, ya salieron todos mis compañeros y yo sigo aquí, ¿no? Señor, dime qué quieres que haga. Dime, Señor, revélame, muéstrame. Y el Señor le dice, ve a Walmart. Ve a Walmart. Sale la chica del oratorio, le pregunta al profesor, ¿ya? ¿Ya sabes lo que vas a hacer? Sí, voy a Walmart. Ok. Llegando a Walmart, se abren las puertotas y en eso el Espíritu le hace ver la zona de los vegetales. Y se acuerda esta chica de esa serie que ella veía de chiquita, Los Vegetales, tal vez algunos de ustedes la vieron, ¿no? Incluso hasta cantaban sus canciones, ¿no? Entonces la chica se mueve hacia la zona de los vegetales. Y en eso el Espíritu Santo pone en su mente el personaje de los jitomates. ¿Cómo se llamaba? Bob. Entonces pone en su mente el personaje de los jitomates y se acerca a donde está el botadero de los jitomates. Y había una persona ahí. Y se acerca a ella y le dice, ¿usted se llama Bob? Y el cuate así todo friqueado se voltea y dice, ¿quién eres tú? Y empieza a soltar una palabra profética y dice, el Señor te habla en este día y sabe que te has alejado de su presencia por esto y por esto y por esto. Y el cuate empieza a llorar. Y dice, sí, efectivamente. Y resultó ser que era un pastor que había renegado contra el Señor porque él reclamaba que el Señor había permitido que su esposa hubiera muerto de cáncer. Y él se alejó. Y una de las palabras que le dice esta chica, y el Señor te da una oportunidad el día de hoy de volver a su presencia. Pues que no te extrañe que de repente un día el Señor te dice, vas a ir al Soriana. ¿A dónde? Al Soriana. El Espíritu Santo les hará saber las cosas que habrán de venir, las cosas que tienen que hacer. Y el Espíritu nos lleva a toda verdad, dice aquí la palabra. En Juan capítulo 14, verso 6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es como una cadenita, el Espíritu Santo te lleva a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. Y nadie puede llegar al Padre si no es por
Jesucristo. ¿Y qué más sigue diciendo? Verso 14. Dice, y la palabra se hizo carne. Uh-huh. Perdón, eso es Juan capítulo 1, versículo 14. En otras versiones dice, y el verbo se hizo carne. Pero qué bonito que aquí lo amplía ese significado. Y la palabra se hizo carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Y vean lo que dice este versículo, Juan 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y hoy en día mucha gente busca la verdad. Busca la verdad porque vivimos inmersos en un mundo lleno de mentiras, lleno de hipocresía, lleno de falsedad. Honestamente yo ya no le creo mucho a los políticos. ¿Por qué? Porque están habituados a mentir. Honestamente ya no le creo mucho a las noticias. ¿Por qué? Porque muchas veces les dan dinero y hablan de lo que les pagan. De los temas que quieren que se hablen. Vivimos en un mundo caído donde abunda la mentira, abunda la falsedad, abunda la hipocresía. Y muchos están urgidos de escuchar la verdad. Y solo Jesús, solo la palabra tiene la verdad. Solo Jesús es la verdad. Tu palabra es verdad. Y Jesús es la palabra hecha carne que habitó entre nosotros. Y con su ejemplo nos hizo ver su palabra. Con su ejemplo nos predicó su propia palabra. Voy concluyendo. Ahora, adoradores en la dimensión del Espíritu y adoradores en la dimensión de la palabra. ¿Qué dice Hebreos acerca de la palabra? Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es un arma poderosísima. Y es por eso que siempre les hago hincapié, incluyamos cantos que contengan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese canto va a ser una espada de doble filo, así como dice el Salmo 149, ¿no? Para ejecutar venganza entre los enemigos del Señor. Va a ser un canto poderoso. Dense cuenta, por ejemplo, autores como Brooke Lingerwood, ¿sí? Que tiene su naricita pequeñita. Brooke ha compuesto unos cantos impresionantes, pero ojo, yo creo que ella pasa mucho tiempo en la presencia de Dios. Ella pasa mucho tiempo en la presencia de Dios. Y yo creo que muchos de esos cantos es de lo que el Señor le permite ver cuando ella está en la presencia de Dios. Ese canto de nombre, hermoso nombre. ¡Wow! Ese puente, miren, se me enchina el cuero. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Y le sigo y miren, se nos estremece la piel. Inigualable, incomparable,
hoy y por siempre reinarás. Mateo capítulo 6, tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. ¡Wow! Cantemos la palabra. Cantemos la palabra. Porque es un arma poderosa. Ahí me gustaría agregar algo a punto de viendo las transmisiones he notado que durante el Cántico Nuevo se quedan a veces callados y los exhorto porque a veces escucho que lo que cantan muchas veces no tiene mucho sentido y muchas veces no es bíblico lo que cantan durante esos tiempos de Cántico Nuevo. Escudriñemos las Escrituras, aprendamos las Escrituras para que tengamos vocabulario para cantar. Justo esto, tu tanque debe estar lleno de dos cosas por lo menos. Dice la palabra de Dios en Efesios 5, versículo 18, estén llenos del Espíritu. En lugar de estar llenos de cosas del mundo, en lugar de estar llenos de cosas que te van a marear como el vino, lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo. Oli. También es muy importante basarse en los atributos de Dios. La palabra mencionando los atributos de Dios. También el Cántico Nuevo no es para regañar a la gente. Cuidado con eso. No se puede regañar a la gente cuando se está alabando al Señor. Es algo que surge del Espíritu, de un Espíritu que no está caminando en la carne, que está metido en la presencia del Señor, que entra a esa dimensión sobrenatural de Dios. Entonces surge un cántico del Espíritu. Pero el Espíritu tiene que estar lleno de la palabra. Y para poder escuchar la voz de Dios hay que meterse en intimidad con Dios. Y surge en el momento, no es algo que uno estudió, que uno aprendió, que uno dice, ay, voy a hablar sobre esto, voy a fluir en este cántico nuevo por lo que ya pensé, medité. No, es algo que es espontáneo, surge de una manera natural. Y entonces es cuando entra ese impacto al corazón de la gente que está congregada. ¿Por qué? Porque estamos entrando a los lugares celestiales en Cristo. Esto es muy importante, porque hay cantos oración. Y en ocasiones estamos llegando a la presencia del Señor y entra un canto oración, se baja. Tiene que subir hacia arriba, hacia la adoración, a la exaltación, a ese Dios todopoderoso, ese Dios vivo, reconociendo su señorío, quién es Él, ¿sí? Y entonces surge y la gente, no hay que decirles postren, se levanten las manos, sino se postran por el Espíritu, no importando si está sucio o si hay un poquito espacio. De todas maneras la gente se mueve por el Espíritu porque el Espíritu Santo le está moviendo a esas acciones, ¿sí? Entonces, llenos por lo menos de estas dos cosas, llenos del Espíritu de Dios y llenos de su palabra, lo que decía justo ahorita Kefir. La palabra de Dios more en abundancia. Esta versión dice, habite ricamente en ustedes. Que estés tan lleno que hasta se desborde, ¿no? Y dábamos el ejemplo la semana pasada de cómo es que identificas luego a alguien que está bajo el efecto del alcohol. Porque no puede hablar correctamente, tal vez sus ojos se le van de vacaciones, no puede caminar en línea recta, arrastra las palabras, en fin, transpira, ¿verdad? Este no huele a perfume, este huele a alcohol, ¿sí? Y cuidado si prendas un cerillo cerca de él, porque explota, ¿no? Pero así como tú te das cuenta de alguien que está bajo la influencia del alcohol, tú te das cuenta de alguien que está bajo la influencia del Espíritu Santo y de la palabra. Y entras a ese nivel espiritual
poderoso, poderosísimo. Pero tenemos que estar llenos de esto. Por eso el Señor habla de adoradores en espíritu. Ajá. Porque el Señor está buscando adoradores que les sirvan en esa dimensión espiritual. Adoradores que estén conectados en esa dimensión espiritual y que escuchen claramente la voz del Espíritu. Déjenme contarles 2 testimonios rapidísimos así de otra cosa que nos pasó a mi esposa y a mí. Estábamos cenando con una hermana que también tiene un don profético impresionante. Y estábamos cenando, y en eso se acerca la mesera a entregarnos unos hot cakes, ¿verdad? Estábamos cenando ya tardísimo. Llega con la cena, nos las entrega, voltea a la hermana y le dice, tú estás pasando por esto y esto y esto, y el Señor te habla en este momento. Y la muchacha nada se empezó a llorar. Dice, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Y ya nos empezó a contar esta hermana que en la iglesia donde ella asiste, pues fomentan mucho, ¿no? Los dones del Espíritu y el caminar en la dimensión del Espíritu Santo. En otra ocasión estaba un hermano en su peluquería y en eso pues entra un hombre así, un vaquero, ¿no? Y tiene su peluquería en Dallas, ¿no? En Texas. Entonces entra un hombre así muy, muy grandote, con sus botas vaqueras, su sombrero. Dice, ¿me pueden cortar el cabello? Pues ya le dice el hermano, sí, pásale, siéntese. Ya lo prepara, le pone su toallita, su batita y le empieza ahí a cortar el cabello. Y en eso el Espíritu Santo le empieza a decir, háblale a este hombre. Tengo un mensaje para este hombre. Y el hermano estaba temeroso, porque si no, no voy a sacar una pistola y me truena, ¿no? Pero cuando se armó de valor el hermano, dice, Dios tiene un mensaje para ti. Y Dios sabe a qué viniste a esta ciudad. Viniste a encontrarte con otra mujer que no es tu esposa. Imagínate que le tengas que soltar eso a alguien. Pero esas palabras fueron soltadas para que hubiera arrepentimiento y para que hubiera vida. En eso el vaquerote se le voltea a ver al hermano ¿quién eres? Y empieza a llorar el vaquerote. Dice, efectivamente. Dice, yo vine a pasar la noche con una mujer que no es mi esposa. Dice, pero entiendo que Dios me está dando una oportunidad. Y saliendo de aquí voy con mi esposa. Vean lo que pasa cuando un adorador está dispuesto. Al Señor tu Dios te rendirás. Al Señor tu Dios te rendirás. A Él rendirás tu voluntad. A Él rendirás tu vida. A Él rendirás tu tiempo. Y a Él servirás. Porque no nada más se trata de escuchar. Sí, Señor, sí. Qué bueno que le quieres decir eso al vaquerote, ¿eh? Díselo fuerte, porque pues a lo mejor no te escucha desde tu trono. Y a Él solo servirás. El Señor quiere gente en el poder, gente que se mueva y que aprenda a moverse en el poder del Espíritu Santo y en el poder de la palabra. Ahí no hay cosa que te pueda doblar, no hay cosa que te pueda vencer. Cuando esos dos elementos están presentes,
como dice Jorge Lozano, eres letal. Y por eso el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad, llenos de su espíritu, llenos de su palabra, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Jesucristo. Y qué cosas pasan, ¿eh? El libro de Hechos está lleno de eso. Por último, Hechos capítulo 29, a ver quién lo lee. Hechos 29. 28. Exactamente, no está aquí, pero está aquí. Ustedes son el capítulo 29. ¿Mm? Que sus hechos hablen del poder del Espíritu, que sus hechos hablen del Señor, que sus hechos testifiquen y ustedes mismos se conviertan en el capítulo 29 del libro de los Hechos. Qué honor, qué privilegio, ¿no? Qué emoción. Oramos y terminamos. Sí, ahorita. Padre, dice tu palabra que tu alabanza es fruto de labios que confiesan tu nombre. Y nosotros, Señor, estamos sobre esta tierra, Señor, para confesarte a ti, confesar tus atributos, confesar tus maravillas, tus obras, Señor, todo lo que hemos visto, Señor, lo que hemos escuchado de ti, Señor. Nosotros estamos, Señor, sobre este mundo, sobre esta tierra, Señor, para hablar de ello, para testificar de ello, Señor. Somos tus testigos. Y tú, Señor, has derramado de tu Espíritu Santo, Señor, sobre nuestra vida, Señor, para llevar a cabo tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace ahí en el cielo, Señor. Hágase tu voluntad, Señor, en esta tierra a través de mí. Aquí estamos tus siervos. ¿Qué quieres que hagamos? Aquí estamos, Señor, y nuestra vida está rendida, Señor, ante ti para servirte, para agradarte, por amor, en respuesta a ese gran amor que nos tuviste en la cruz. No queremos ser falsos. No queremos ser hipócritas, queremos ser verdaderos, Señor, honestos. Y ve si hay en nosotros camino de perversidad, escudriña nuestro corazón, Señor, examínanos, Señor. Y lávanos más y más. Límpianos, Señor, haznos más blancos que la nieve. Porque ¿quién subirá a tu monte santo y quién estará en tu lugar santo, Señor? El limpio de manos y puro de corazón. Y mientras estamos aquí en la tierra, estamos para servirte a ti, Señor. Estamos para hacer tu voluntad, cumplirla, Señor. Haznos entender, Señor, tu voluntad. Haznos entender tu camino, Señor. Y que verdaderamente podamos caminar en esa dimensión espiritual. En esa dimensión, Señor, en la que caminaba Jesucristo. Porque para eso vino tu Espíritu Santo, para darnos poder y autoridad.
Gracias, Señor, gracias por este tiempo, esta clase, gracias por este entendimiento que tú pones, Señor, en nuestra mente, que más allá de la música, Señor, esto es verdadera adoración. Esto es adoración pura y sólida, Señor. El hacer tu voluntad y terminar la obra que tú nos has encomendado a hacer. Que así sea, Señor. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque tú nos ayudas, Señor, en nuestra debilidad, en nuestra humanidad. Tú nos ayudas, Señor, a vencer y a llenarnos más y más de tu Espíritu, de tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.